De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se hace de nuestra medida, coge nuestro paso y saca un conejo de la vieja chistera. Y uno es feliz como el niño. Buenas noches. En primer lugar, como ustedes verán, no está conmigo Juan Carlos Altare. Bebe se ha tomado un respiro para estar en las mejores condiciones. Él dice que se está preparando para correr la San Silvestre. Yo no creo que sea cierto. Digo, si es que todavía se corre la San Silvestre, la verdad no lo sé bien. Creo que sí. Bueno, se ha tomado un descanso, está muy atareado, por lo tanto esta noche vamos a estar realizando el programa como es costumbre de Buena Fuente a partir de las 22 con un invitado que es Roy López Molina, diputado provincial, hombre del PRO, que hasta hace días fue concejal de la ciudad de Rosario, que ahora es diputado provincial y que naturalmente tiene mucho para decir con respecto a la ciudad, la provincia y también la nación, porque es un hombre que está involucrado con todo lo concerniente al PRO desde sus inicios, desde sus comienzos, de manera que en esta apasionante realidad que estamos viviendo y a pocos días de finalizar el año, es mucho lo que podemos charlar. Insisto, respecto a la ciudad, que tanto nos interesa y que siempre nos preocupa, con relación a la provincia y lo que vendrá, todo esto nuevo, nuevos legisladores, nueva Cámara de Diputados, nuevos senadores y, por supuesto, nuevo gobernador, de manera que tenemos mucho para conversar también en ese sentido. Y vamos a ver si podemos, el tiempo creo que nos va a permitir, hablar un poco también de la cuestión nacional, de algunas medidas que ya se tomaron y otras que uno barrunta que se van a tomar en los próximos días y que están concatenadas con todo esto que se ha puesto en marcha a partir de la asunción del ingeniero Mauricio Macri como presidente de la República. Hoy ha viajado el presidente a Paraguay, ha tenido yo no diría un diálogo, ¿no? Pero una áspera relación en el Mercosur con la embajadora, con la canciller de Venezuela, pero de eso ya vamos a hablar luego y si tenemos tiempo lo charlaremos también con Roy. Vamos a hacer una pausa breve, sintética, y luego vamos directamente al invitado de esta noche, el joven legislador provincial Roy López Molina. Por favor. De vez en cuando la vida afina. Chicharra, la esquina de Pichincha. Chicharra, asador a las brasas, mediodía y noche, Pueyrredón y Brown, 435-3934. CIFEM, consultores de empresas, firma miembro de SMS Argentina. Más de 40 años al servicio de las empresas. Luego de las 4 grandes internacionales, la primera de origen netamente argentino. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la cultura, el encuentro y la convivencia. Con el programa Querer, Creer, Crear, aprendimos a conocer y valorar a los artistas de todo el territorio. El Molino, La Redonda y La Esquina Encendida en Santa Fe son 3 puntos de encuentro para todas las edades, donde se integran el juego, la creación y la poesía.
Estamos recuperando el patrimonio histórico-cultural en pueblos y ciudades de toda la provincia. Con Espacio Santafesino, seguimos apoyando las producciones de bienes culturales y abrimos nuevas alternativas como Ciudad Joven y Plataforma Labardén en Rosario para seguir celebrando la cultura y la convivencia. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Tenés todo el año para hacer la revisión técnica obligatoria. No esperes. Reserva turno por internet en nuestros centros. www.ccib.com.ar. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. Este auto me lo recomendó un amigo. El color es el preferido de mi novia. Y el audio, un consejo de mi hermano. Eso sí, el seguro es el mismo que tiene mi viejo desde hace más de 30 años. Seguro Metal. Seguro, seguro, siempre. IBC, Servicio de Revisión Técnica Obligatoria. Prevenga accidentes. IBC, en Ruta 9 y A012 Roldán, a 10 minutos de Rosario por autopista. Turnos anticipados, 496-0910 o en www.ibcroldan.com.ar. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño. La municipalidad lleva adelante junto a la provincia un plan integral hidráulico para prevenir inundaciones y otros inconvenientes que puedan provocar las intensas lluvias que se avecinan. Durante estos 4 años, provincia y municipio finalizaron obras fundamentales como el secundario La República, destinado a sanear Barrio Larrea, 20 de junio y Empalme Graneros, el emisario 7 destinado a sanear Barrio Industrial, emisario 21 en Fisherton R, en zona 0, emisario 30 y 31, la recanalización de Canal 4 y Calasanz, y desagües pluviales en Barrio Asíndar, San Francisquito, Casiano Casas, España Chica, Avenida Ruillón, Avenida Belgrano y Bordavere y Sucre. Además, la municipalidad se encuentra trabajando en el mantenimiento de drenajes, cañerías, zanjas, y se destinarán 7 equipos de obstructores y una serie de cuadrillas en el marco de un operativo de trabajo con guardias permanentes en las zonas más críticas. Entérate, www.rosarionoticias.gov.ar. Municipalidad de Rosario. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Muy bien, lo prometido, la presencia del diputado provincial Roy López Molina. Gracias por haber venido, Roy. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Un gusto. Bueno, yo decía al comienzo que íbamos a tratar contigo, en la medida de lo posible, temas municipales, provinciales y también nacionales, ¿no es cierto? Porque has estado hasta hace poco trabajando en el Consejo, sos un hombre de la ciudad, te preparás para encarar una tarea como legislador durante 4 años que va a ser verdaderamente importante, con todo lo que significa además pertenecer a un bloque que no solo va a ser opositor, sino que además es un bloque del partido que gobierna a nivel nacional. De manera que también me parece interesante que hablemos un poco de las cuestiones nacionales. ¿Cómo empezamos? Empezamos de arriba para abajo. De menor a mayor. De menor a mayor, bueno. Tu visión sobre
la ciudad de Rosario, después de haber dejado el Consejo Municipal y particularmente, te diría, tu visión sobre lo que vendrá, ¿no es cierto? Las modificaciones que se han hecho en el gabinete, los nuevos anuncios, con la misma intendenta. Así que, ¿cuál es tu opinión con respecto a estos primeros pasos? Porque tampoco se puede medir con detalles lo que va a ocurrir apenas se ha puesto en marcha el gabinete hace unos días, ¿no es cierto? Sí, claro. Creo que si uno hace una lectura de lo que sucedió después de las elecciones provinciales, uno tiene que apuntar a analizar que una intendenta renovó su mandato por 4 años con un 30% de los votos, habiendo en el 2011 llegado con más del 54% a la intendencia de la ciudad. Y si uno posa la visión en cómo quedó conformado el Consejo, muy fragmentado desde el punto de vista político, ahí uno puede sí hacer el primer análisis. El rosarino hoy está buscando una nueva identidad para la ciudad. Una identidad que todavía no se le ofrece, ni se le ofreció ningún espacio de la oposición, pero que tampoco está ofreciendo hoy el Frente Progresista, y por eso ese 30% de los votos. Con lo cual creo que el desafío de cara al futuro es todos aquellos que estamos en los espacios de oposición, pero que pretendemos ser una opción de gobierno, necesitamos construir una nueva mayoría en la ciudad que pueda no confrontar y enfrentar al modelo del Frente Progresista, pero sí que pueda darle una nueva visión a la ciudad en temas que hoy se han vuelto todos críticos, temas de basura, tema de transporte público, tema de espacios públicos, tema de seguridad. Son todas áreas hoy que la municipalidad no está dando respuesta de manera eficiente. Y creo que cuando lleguemos al 2019, por más renovación que se haya hecho puertas para adentro el gabinete, hay algo con la cual uno no puede luchar nunca, que es el paso del tiempo. Y después de más de 30 años en el poder, va a haber unas ganas de alternancia en la ciudad de Rosario, que si aparece frente al Frente Progresista una opción de cambio distinta, amplia, que pueda tomar aquellos avances que como rosarinos pudimos vivir y disfrutar durante mucho tiempo, pero que nos pongan en el horizonte esos desafíos que hoy no podemos afrontar desde el Ejecutivo Municipal, creo que va a haber una gran chance de poderle cambiar el signo político, pero también la idiosincrasia al gobierno de la ciudad de Rosario. Roy, efectivamente, el Consejo está totalmente atomizado, ¿no? Uno lee la cantidad de bloques que existen o monobloques y alarma de alguna manera. A mí no me asusta esto de que si hay que presupuestar un peso más o un peso menos, no me parece lo sustancial, no es que no me preocupe. Digo, me preocupa la atomización, porque concurrir a labor parlamentaria y que haya 13 presidentes de bloque discutiendo, bueno, es como poner el cuerpo en comisión en labor parlamentaria y discutir con la presidencia del Consejo todos los temas. Esto, que tiene un poco de experiencia, lo sabe perfectamente bien. Pero más allá de todo esto, efectivamente, hay que darle una nueva impronta a la ciudad. Y a propósito de esto, leí unas declaraciones que me parecieron muy atinadas, y esperemos que a corto plazo podamos invitarlo, del arquitecto Ábalos, que ha asumido como secretario de Planeamiento. Es un funcionario que conoce muy bien la ciudad, que estuvo trabajando en la provincia en los últimos tiempos y ha regresado para ser secretario de Planeamiento. Y él, a mi juicio, inteligentemente decía, bueno, culmina una etapa en la cual hemos puesto los ojos casi exclusivamente, no sé si dijo exactamente esto, ¿no? Pero como que la mirada de la gestión municipal se había posado sobre el río, sobre la costa y de espaldas al resto de la ciudad. Todo lo contrario de lo que ocurría hace 25 o 30 años atrás, ¿no es cierto?, cuando prácticamente no veíamos el río, estaba como tapizada la ciudad. Bueno, la pregunta concreta es esta. El arquitecto Ábalos decía, estos 4 años tienen que servir
para que nos volquemos decididamente hacia los barrios. Y en esto tengo que ser sincero, aun cuando muchas veces discrepe yo con el PRO, y esto es de público y notorio, pero ustedes enfatizaron hace 2 años que vienen poniendo el acento en esta necesidad imperiosa de ir a los barrios y atender las necesidades de la gente, desde las más pequeñas hasta las más importantes. Sí, porque Rosario hoy es una ciudad de grandes contrastes, sobre todo en materia de infraestructura de servicios, infraestructura en términos de qué bienes públicos hoy le presta el Estado al vecino de Rosario en los barrios. Y no es una noticia novedosa si yo digo que basta tomarse un auto en el Monumento a la Bandera, subir por Circunvalación y bajar en cualquiera de esas colectoras para caer en el corazón de algunos barrios, en este caso de la zona sur de la ciudad, y entender el nivel de ausencia del Estado que no se ha podido sanear o salvar solamente con el Plan ABRE. Porque con el Plan ABRE se han pintado algunos monoblocks o algunos Fonavi, pero hay deficiencias profundas en materia de obras de saneamiento como cloacas, pavimento. Sí, en infraestructura estamos como está el país, ¿no es cierto? Pero acá tenemos algunos nichos donde estamos peor incluso. La verdad que estamos muy mal. Un déficit habitacional muy preocupante, asentamientos irregulares que han avanzado y que desde el Estado no se ha hecho nada para urbanizar. Y creo que esa ha sido una de las claves en las cuales uno puede entender por qué el rosarino de a poco ha ido quitándole el acompañamiento a un gobierno del Frente Progresista que supo tener políticas de avanzada en algún momento, pero que luego esas políticas de avanzada perdieron fuerza, producto también a la falta de alternancia y la permanencia en un lugar de poder, donde empezamos a transformar al dirigente político de un funcionario servidor a un funcionario burócrata. Y cuando uno lee los presupuestos municipales... A mí el buen burócrata me interesa, es muy importante aquí, en Francia y en los países más desarrollados del mundo. El buen burócrata, no, lo planteo... aquel de la administración pública que se forma en la carrera, como ha ocurrido con la Administración Nacional de Francia. Bueno, yo lo planteo en los términos tal vez más negativos de la palabra, aquel que se ha encerrado demasiado en sus oficinas y cada vez sale menos a recorrer el territorio. Si aquel que se burocratiza metido en su escritorio... Y allí está una de las claves, y por eso creo que el desafío tiene que ser construir juntos nuevas políticas públicas para la ciudad. Por eso, a veces cuando mucho se discute cuánto abre o cierra el gabinete de la intendenta Mónica Fein a aquellos partidos que forman parte del Frente Progresista, yo siempre digo, es una discusión que nos tiene que importar poco a los rosarinos. A mí lo que me interesa es el nivel de apertura que la intendenta Fein tenga para el resto de las fuerzas políticas, porque es la única manera que podamos diseñar líneas de trabajo que permanezcan en el tiempo para enfrentar con herramientas nuevas los nuevos desafíos. Hoy tal vez Rosario ha perdido también en materia de políticas públicas la creatividad, y lo que han sido grandes decisiones hoy se transforman en historias mínimas. Rosario ha sido una ciudad a la vanguardia del desarrollo sustentable, y hoy ese desafío se ha transformado solamente en la historia mínima de canjear residuos por paquetes de acelga en la Plaza Pringles. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Yo insisto con este concepto. ¿Y desde cuándo? Insisto con este concepto. Creo que la alternancia, así como la Constitución lo plantea, es sabia, porque te permite correrte del poder y tener una visión desde el llano y permitir a otros que gestionen la cosa pública. Cuando uno está tanto tiempo administrando el poder, no solamente se cansa, pierde energías, sino que los nuevos cuadros políticos ya no son funcionarios que han vivido y nacido de la militancia social, sino que han nacido bajo el calor solamente del Estado. Y eso te acorta la visión, te quita ganas y te quita visión de futuro. Los problemas que hoy tiene Rosario no son problemas solamente de la intendenta Fein, son problemas que se han ido acumulando a partir de las últimas gestiones y que muchas bombas explotaron lamentablemente en estos últimos años. Te dejo una pregunta y así completamos la cuestión de Rosario, pero ya incursionando también en un tema provincial que no es menor, al contrario. Te pregunto, si como parte de esto que acabas de describir, cuestión con la que yo coincido, ¿no existe también un problema estructural muy serio en cuanto a que Rosario ha quedado ya encorsetada
en un presupuesto que no le permite atender las nuevas realidades, más todo lo que significa atender los servicios, trabajar en cuanto a la infraestructura, ejercer el poder de policía, etcétera, etcétera, y lo que es más importante todavía, la salud pública, que es una carga importantísima para Rosario, aun cuando en los últimos 2 años haya venido ayuda de la provincia, pero en mi opinión insuficiente por el mérito y por el esfuerzo que ha hecho históricamente y por lo que hace Rosario en cuanto a la salud. Te señalaba esto por lo siguiente: al decir que quedó encorsetada y que ya no tiene más instrumentos como para manejarse independientemente de 2 pesos más o menos en el presupuesto, te pregunto, ¿no es imprescindible, y esto ya es para ir a la provincia también, no es imprescindible que de una vez por todas, como lo ha dicho el gobernador en el momento de asumir, se trate la reforma de la Constitución y de una vez por todas Rosario, Santa Fe y a lo mejor 2 o 3 ciudades más tengan la autonomía suficiente y por lo tanto un presupuesto distinto? Esa es la pregunta. Hacemos una pausa y volvemos en 2 minutos. Da gusto verla. Chicharra, la esquina de Pichincha. Chicharra, asador a las brasas, mediodía y noche, Pueyrredón y Brown, 435-3934. Préstamos personales hasta 350.000 pesos. 350.000 pesos para hacer lo que quieras. Banco Municipal, el banco de tu mundo. CIFEM, consultores de empresas, firma miembro de SMS Argentina. Más de 40 años al servicio de las empresas. Luego de las 4 grandes internacionales, la primera de origen netamente argentino. Nuestra provincia avanza porque le damos valor a la cultura, el encuentro y la convivencia. Con el programa Querer, Creer, Crear, aprendimos a conocer y valorar a los artistas de todo el territorio. El Molino, La Redonda y La Esquina Encendida en Santa Fe son 3 puntos de encuentro para todas las edades, donde se integran el juego, la creación y la poesía. Estamos recuperando el patrimonio histórico-cultural en pueblos y ciudades de toda la provincia. Con Espacio Santafesino, seguimos apoyando las producciones de bienes culturales y abrimos nuevas alternativas como Ciudad Joven y Plataforma Labardén en Rosario para seguir celebrando la cultura y la convivencia. Nuestra provincia avanza porque todos somos parte. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. IBC, Servicio de Revisión Técnica Obligatoria. Prevenga accidentes. IBC, en Ruta 9 y A012 Roldán, a 10 minutos de Rosario por autopista. Turnos anticipados, 496-0910 o en www.ibcroldan.com.ar. Cada vez que jugás oficial, tu ilusión es también la ilusión de toda la provincia. Porque Lotería de Santa Fe destina sus utilidades a la salud, la educación, las pensiones sociales, el deporte y la cultura de todos los santafesinos. Así, desde hace 75 años, Santa Fe crece con cada jugada. Desde los 18 ya fui rubia, morocha y pelirroja. Y cambié 4 veces de trabajo. Pero hay 2 cosas que me acompañan siempre. Sara y Seguro Metal, el seguro que tenemos en mi familia desde hace más de 30 años. Seguro Metal. Seguro, seguro, siempre. Con Esencial estás más tranquilo, porque te garantizás el acceso a los prestadores médicos más prestigiosos de la región. Medicina Esencial, la cobertura médica de Grupo Oroño.
El Servicio Meteorológico Nacional informó que la zona del litoral argentino sufrirá fuertes tormentas durante los próximos 4 meses. La municipalidad trabaja en un plan de contingencia por inundaciones y solicita a los vecinos colaboración para disminuir riesgos. Tenga limpias terrazas, azoteas y patios. Verifique con sus vecinos si están limpias las bocas de tormenta. Retire de balcones y terrazas todo elemento que pueda ser desplazado por el viento. Tenga luces de emergencia a batería, botiquín y matafuego. En caso de lluvias intensas, evite traslados innecesarios. Resguarde a los animales. No pise agua sin calzado. No se acerque a árboles solitarios y evite los bordes y árboles altos dentro de un bosque. Números de utilidad: Defensa Civil 103, Policía 911, Bomberos 100, Salud 107, Municipalidad de Rosario. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Tenés todo el año para hacer la revisión técnica obligatoria. No esperes. Reserva turno por internet en nuestros centros. www.ccid.com.ar. Muy bien, seguimos con Roy López Molina. La pregunta estaba hecha, yo me refería a la necesidad de hacer otro tipo, además de todo lo que había señalado él, otro tipo de reformas importantes para oxigenar a la ciudad y al área metropolitana, no solo de la ciudad de Rosario. Y en esto yo sigo machacando con algo que siempre me ha resultado muy caro, es la autonomía municipal para que Rosario pueda manejarse de otra manera y para ir descentralizando también desde la provincia. Yo soy un defensor tanto de la autonomía municipal como llegar a ella mediante una reforma constitucional. Tenemos una constitución del año 1962 que fue muy avanzada para su tiempo, reconocida por los grandes constitucionalistas del país. Y eso que tuvieron que salir disparando porque prácticamente la cerraron y cuando la cerraron anularon, vino el golpe. Era épocas de interrupciones. Sí, de interrupciones. Democráticas, pero creo que ha quedado muy desfasada. Y esa constitución necesita ser reformada para incorporar nuevos derechos, tema de consumidores y usuarios, incorporar mecanismos de control de la cosa pública del Estado y también incorporar la herramienta de la autonomía. No solamente porque así lo manda la Constitución del 94, sino también porque es mucho más real o cercana a la propia realidad de municipios como Rosario o Santa Fe. La autonomía quiere decir que vamos a tener como rosarinos más herramientas para resolver de mejor manera los problemas que tenemos hoy. Que no es, perdón por la interrupción, pero no es como muchos piensan, porque algunos alegremente lo plantean, bueno, pero vos lo que estás planteando es que finalmente se le cobre a la gente más impuestos. No, la autonomía no solamente tiene que ver con los recursos, sino tiene que ver con las competencias que hoy tiene un intendente. Hoy el intendente, a los concejales, van a tocarle la puerta a los vecinos para reclamarle temas que hoy no son de su competencia, temas de seguridad, temas de educación, EPE, de servicios públicos, agua. Por una sencilla razón, el Estado municipal es el que está más cerca del vecino, con lo cual la autonomía no significa más tributos o más impuestos para el rosarino y tampoco significa la autonomía ombliguista, la autonomía para mirarse el ombligo y desentenderse de lo que pasa alrededor. Vos lo dijiste muy bien, hablaste de metrópoli y creo que el futuro de Rosario tiene que ver con la visión metropolitana. Hoy si uno quiere encarar el tema de transporte público con eficiencia, tiene que hablar con los intendentes de Villa Gobernador Galvez, de Granadero Baigorria, de aquellas localidades que están conectadas en el día a día, porque el vecino tal vez trabaja en Rosario, pero vive en alguna localidad cercana. Esa visión metropolitana también te la puede permitir la autonomía. Y además tiene que ver con el federalismo, porque municipios más autónomos o un federalismo de municipios también tiene que ver con descentralizar el poder central, que en Santa Fe todavía sigue siendo muy unitario. En cuanto al transporte, por ejemplo, no solo que no hemos podido avanzar, hemos retrocedido, por obvias razones. Hoy
aquella persona que vive en Villa Gobernador Galvez, que vive en Baigorria o un poco más allá, y tiene que venir a Rosario todos los días, demora muchísimo más tiempo que hace 30 años o 40. Entonces hay que pensar en un área metropolitana que naturalmente con nuevos servicios y con inversión, porque esa es la otra cuestión también. Si no hay inversión, no hay ninguna posibilidad de tener un tren como se está pensando, ni tener mañana de Metrobús, ni ver cómo modificamos el transporte. Bueno, perdón pero quería decir esto. Hay que discutir muchísimas cosas. El otro día escuchaba un informe muy importante sobre las grandes ciudades de Europa y citaban como ejemplo Milán. Milán prácticamente, y salvo aquellos que tienen un tiquecito colorado, color rojo, que les permite ingresar al centro de Rosario, después, salvo el transporte público, no ingresa ni el presidente de la República al microcentro de Milán. Y acá no hemos podido organizarnos de una vez por todas para ver qué es lo que tenemos que hacer. Y ha faltado en ese punto decisión política, porque no solamente la mejora ¿Dónde del metemos los autos? ¿Dónde los dejamos? La mejora del transporte público no solamente tiene que ver con mejorar la frecuencia de los colectivos o el confort arriba de las unidades. Nosotros discutimos hace poco un pliego de transporte público para la ciudad, que nosotros acompañamos porque creemos que un sistema administrado por el privado y controlado por el Estado es lo ideal, no la municipalización, que trae más problemas que beneficios. Ahora, también tiene que ver cómo uno encara la infraestructura del microcentro de la ciudad. Hoy el microcentro de la ciudad... Ahora, no la privatización en manos de una sola persona. No, por eso el nuevo pliego prevé 3 grupos, uno en manos del Estado y 2 grupos privados, donde si el privado que tiene el grupo A nunca puede hacerse cargo del grupo B. Eso te permite por lo menos tener 3 sistemas funcionando en uno. Pero te decía, hoy el microcentro de la ciudad, por falta de obras de infraestructura, que no necesariamente impactan directamente sobre el transporte, pero sí indirectamente, hoy es un lugar muy hostil para cualquiera que lo quiere transitar. Hoy es un lugar donde no es atractivo ni para el peatón, ni para el comerciante, ni para el automovilista, y un poco menos por la incursión de los carriles exclusivos para el transporte público. Tenemos que avanzar con decisión política, por ejemplo, a plantear la peatonalización de algunas zonas del microcentro, que no significa abiertamente restringir el tránsito, pero así hacer del espacio público un lugar mucho más para amigable. ganar tiempo, y esto se ha utilizado y se utiliza, y se está utilizando en Buenos Aires en los últimos años, la peatonal con sendero vehicular. Sin duda, te pongo un solo ejemplo, Pablo. La calle Reconquista de la ciudad de Buenos Aires, ahí cerca de la zona de Retiro, una calle que hace algunos años era intransitable. Pensemos en alguna calle Sarmiento y Santa Fe del microcentro de Rosario, y hoy, al haber nivelado la acera con la calle, permitir una sana apropiación del peatón del espacio público, hoy es una calle que ha recuperado su valor turístico, una calle donde los primeros los comerciantes se negaban a la peatonalización, pero después vieron que si había más peatones, había más gente que pase por su vidriera, y un dato hasta accesorio de color. Tanto favoreció ello a la calle Reconquista que hasta se le bajó la temperatura a una zona de la ciudad que era candente en horarios pico. Y aquellos que tenían un gran temor por eso, particularmente la hotelería, se ha visto beneficiada. Los hoteles de la zona que estaban degradados ahora trabajan mucho más, ahí en la calle Reconquista en Buenos Aires. Entonces, estamos de acuerdo, pero hay que hacerlo insertando la autonomía en la Constitución, porque si se hace por ley la autonomía municipal, ya sabemos lo que pasa, una ley se cambia por otra ley. Y acá somos propensos a toquetear y a modificar las leyes, así que me parece que sería importante. Bueno, Roy, y ya que estamos hablando de cuestiones que hay que hacerlas y motorizarlas desde la provincia, tu visión de la provincia y tus principales puntos de interés en tu nueva gestión como diputado. Me imagino, el primer punto es la seguridad, ¿no?, que es un tema de todos y es urgente. Seguridad, sin duda. A mí me ha pasado algo muy particular.
uno venía con una visión metropolitana de la ciudad de Rosario y la inseguridad como la principal preocupación del rosarino. Y tal vez pensaba que saliendo a la provincia se iba a encontrar con localidades donde todavía se vivía como vivíamos en Rosario hace algunos años, mucho más tranquilos. Pero me encontré con un escenario completamente distinto. He estado en la ciudad de San Cristóbal, por ejemplo, y allí ya los vecinos te decían que cuando ellos iban a denunciar a un kiosco de drogas a la comisaría del lugar, esas mismas bandas les prendían fuego su casilla. En San Cristóbal. Me pasó en Alcorta, visitando Alcorta cerca de Villa Constitución. Planteaban que ya la droga se había instalado en la comuna de Alcorta. Eso quiere decir que no hemos hecho mucho, y lo hicimos mal, porque el flagelo ha avanzado enormemente. Ha avanzado la droga, pero también ha avanzado el delito común. Y eso habla de un fracaso fuerte de estas gestiones en materia de seguridad. ¿Qué vamos a proponer nosotros desde nuestro lugar en la legislatura? Una reforma profunda a la ley orgánica de la policía, porque necesitamos policías capacitados, profesionalizados. Para eso vamos a proponer reformular la escuela de cadetes, pero también necesitamos policías bien pagos. El otro día, en mi primera sesión como diputado provincial, le dimos el ok para que se prorrogue la ley de emergencia en seguridad, que significa básicamente que el gobernador puede mover partidas presupuestarias tomando como prioridad la seguridad. Ahora, y haciendo algunas contrataciones de manera más ágil. Exacto, directa, sin pasar por los mecanismos de licitación pública. Ahora, de nada sirve que yo tenga más patrulleros o más equipamiento para la policía si tengo agentes que cobran 10.000 pesos cuando salen a la calle. Necesitamos mejorar los salarios de la policía. En Buenos Aires hemos aplicado un sistema que da certeza y mejora la dignidad del trabajador policial, que es atar los sueldos de la policía a la escala del poder judicial. Eso te permite no solamente una mejora sustancial de los sueldos, sino también una actualización permanente de los sueldos de la policía. Por eso creo que eso nos va a permitir... Pero volvemos a lo mismo, hacen falta recursos para eso. Hacen falta recursos y yo creo que la provincia los tiene, lo que sí tiene que administrarlos de otra manera. Pensemos que el gobernador Bonfatti, ahora presidente de la Cámara de Diputados de Santa Fe, gastó 130 millones de pesos en un acuario. Y yo no soy una persona que me voy a oponer a una obra que generalmente atrae turismo a la ciudad. Pero ¿cuánto podríamos haber hecho con 130 millones de pesos? O 80 millones de pesos en un museo del deporte. Con lo cual creo que el tema pasa por las prioridades. El presupuesto que se votó también en esa misma sesión y que nosotros nos negamos a acompañar, por más que creamos que es una herramienta de gobernabilidad, destina de cada 10 pesos que se gastan, 9 a gastos corrientes y solamente 1 a obra pública. Y cuando uno ve el crecimiento de la administración pública del Estado provincial, se espanta, porque ha crecido la planta política, esa planta que no le trae ningún beneficio al santafesino. Por ejemplo, en los nodos, por ejemplo, en el gabinete joven, que el gabinete joven no es una herramienta para que los jóvenes participen en política, sino es una duplicación de lo que es la planta política a nivel provincial. El gobernador de la provincia, el ingeniero Lipschitz, y esto lo ha dicho acá, tiene dos preocupaciones, como dos ideas fijas. Uno es el tema de la seguridad, obviamente, y el otro es el 9 a 1, ¿no? Lo que dice el presupuesto, es decir, que de cada 10 pesos, 9 van a gastos corrientes. Y entonces no queda prácticamente nada para lo que él considera que es fundamental en los próximos tiempos, que es las obras de infraestructuras y todas aquellas obras importantes que están pendientes. Acá me parece que se abre un nuevo panorama y ya podríamos ir incursionando también en una cuestión que es de carácter nacional. Con el nuevo gobierno y con la apertura que se está intentando hacia el exterior, me parece que no solo la provincia, el país va a tener posibilidades de contar con créditos blandos para obras de infraestructura que son fundamentales y que en algunos casos se gestionaron desde Santa Fe y que estaban totalmente trabadas. Yo soy muy optimista por el futuro que viene en esta nueva relación provincia-nación. Primero, un breve impasse respecto a lo anterior. Creo que esa preocupación del gobernador Lipschitz por ahora no se reflejó en el presupuesto, porque el presupuesto no solamente mantiene el mismo gasto corriente, sino que también profundiza el endeudamiento. Pero creo que podemos avanzar en una nueva vinculación
nación-provincia. Y ya lo vimos reflejado en esa foto inédita, pero tan positiva para el país, de Mauricio Macri con todos los gobernadores. Hacía 13 años que los gobernadores en conjunto no se reunían con el presidente de la nación. Y ojalá que, empezando a ordenar algunos parámetros macroeconómicos, podamos abrirnos al mundo de otra manera. Porque cuando el kirchnerismo planteaba el mito del desendeudamiento, tal vez algunos nos endeudamos con algunos organismos de crédito internacional, pero permutamos ese endeudamiento internacional por endeudamiento interno. En un momento, como vos dijiste, Pablo, que en el mundo había plata para poder endeudarse a tasa baja y para hacer obras de infraestructura. Ojalá que en este nuevo relacionamiento podamos sentirnos acompañados por el presidente de la Nación. Yo lo dije previo al resultado final del balotaje. Mauricio Macri va a ser el presidente más federal, por lo menos desde el retorno a la democracia. Y eso, como santafesinos, nos tiene que hacernos sentir muy acompañados. En el gobierno de Raúl Alfonsín, hablando de que es otro tema muy importante que también se ha discutido en los bases, se ha empezado a hablar en los últimos días, es el tema de la coparticipación. En el gobierno de Raúl Alfonsín la coparticipación era 50% para las provincias, 50% para la nación. Y aquí el gobierno anterior se fue con un 75% para la nación y un 25% para las provincias. Así que las provincias estaban totalmente dominadas y los municipios ni hablar. Yo creo que por la nación. Creo que si bien la Constitución que hablábamos del 94 nos planteó un marco de acuerdos demasiado exigente para reformar la ley de coparticipación federal, donde no solamente lo tiene que aprobar el Congreso Nacional, sino que lo tienen que ratificar todas las legislaturas provinciales, creo que relacionándonos de otra manera podemos ir cubriendo los baches que nos generan una ley de coparticipación federal que todavía pone a las provincias de rodillas frente al gobierno nacional. Y en esto, el lanzamiento, por ejemplo, del Plan Belgrano para el norte del país, habla claramente que hay una nueva visión Mauricio Macri de cuál tiene que ser la prioridad. Y la prioridad tiene que ser las provincias. Por eso, quitarle retenciones a las economías regionales, quitarle las retenciones a las exportaciones de los productos industriales, habla claramente de una decisión de poner en marcha una economía que estaba muy venida menos, con un país que hacía 4 años que no crecía y hacía 4 años que no generaba empleo. Yo creo que en ese escenario nacional Santa Fe tiene una oportunidad enorme y Mauricio ha tomado compromisos muy claros. Por ejemplo, el plan circunvalar. ¿Cuántas veces anunciado y nunca concretado? Ojalá. Que es una obra que vincula lo que veníamos charlando. Es fundamental. Transporte público o transporte de cargas, visión metropolitana. ¿Por qué se habla tanto de transporte? ¿Por qué machacamos tanto con el transporte de carga? Hoy el país transporta el 10% por trenes y el 90% por ruta. Cuando la ecuación en los países desarrollados es 70% por vía férrea y 30% por vía terrestre. Es una cosa increíble el atraso que tenemos en ese sentido. Un par de preguntas más que te quería hacer. Anoche escuchaba a un personaje que conozco bien, Ricardo López Murphy. Bueno, no sé si es personal, la verdad es que yo no estoy de acuerdo con él para nada, pero es un hombre intelectualmente honesto, en ese sentido es irreprochable. Y él decía algo que no me pareció descabellado. Generalmente cuando lo escucho me parece que es descabellado lo que dice, pero anoche no me pareció cuando dijo esto. Que el gobierno nacional había tomado 3 o 4 medidas. Bueno, señalaba él como un error esto que había ocurrido con los 2 miembros que ha propuesto para la Corte. Bueno, después hubo una revisión de eso, pero fundamentalmente decía que lo que a él le parecía que era un error era ir tomando medidas como la que se había tomado con el campo, luego cuando se hizo el anuncio para la industria y algunas otras cosas. Él cree, y no me parece un desatino, no, al contrario, un acierto, que se debe definitivamente hacer un anuncio integral, global, y que está faltando eso. Y cuando él señaló esto, yo no sé si López Murphy está pensando en lo que yo pensaba, pero digo, también hay que hacer un anuncio para tranquilizar a la gente en cuanto a precios y salarios, porque es lo que está ahí.
colgado del pincel, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el argot popular. Yo siento mucho respeto por Ricardo López Murphy, porque de hecho fue el referente por el cual yo me sumé a la política. Ah, no me digas. Yo en Santa Fe, no sabía eso. En Santa Fe, cuando empecé a participar, lo hice en lo que era Recrear para el Crecimiento, que era el partido de López Murphy, que luego se fusionó con el PRO y formaron Propuesta Republicana. Pero creo que... pero esto fue allá en el comienzo. Al comienzo, año 2005, 2006, creo. Pero quería decir esto, luego de una campaña donde la instauración del miedo fue una estrategia electoral por parte del kirchnerismo, creo que si bien todo gobierno que comienza tiene un plazo de confianza, creo que esa confianza hay que cuidarla mucho. Por eso tal vez algunos anuncios parciales pero constantes hablan de un gobierno que se muestra activo, que va cumpliendo promesas de campaña, pero que no va desmantelando todo de un día para otro. Creo que primero las medidas que se tomaron respecto del campo, respecto a la industria, respecto de la soja, prepararon el terreno para permitir lo que era el gran objetivo, que era salir del cepo cambiario. Que salir del cepo cambiario es empezar a desmantelar el epílogo de una novela dramática cuyo prólogo es la inflación, que es el gran objetivo, bajar los niveles de inflación. Porque si no combatimos la inflación, si no aparece rápido, porque el plan antiinflacionario no está definido totalmente. Lo tenemos que ir haciendo de a poco. Levantar el cepo significa permitir el ingreso de nuevas, de mantener el nivel de reservas, ganando la confianza y bajando los niveles de inflación. Eso va a impactar positivamente en los salarios. Pero además también creo que este acuerdo o este pacto social al cual ha llamado el ministro de Hacienda, Prat-Gay, significa que nos sentemos todos los actores a la mesa, los formadores de precio, los sindicatos, los consumidores, para bajar las preocupaciones, bajar la ansiedad, y yo creo que todo se va a ir ordenando. Este último dato, que hayamos levantado el cepo cambiario y el dólar haya bajado, a diferencia de lo que muchos pronosticaban. Hay que esperar un poco. Hay que esperar, pero digo, muchos pronosticaban un dólar a 20. Eso habla claramente que el argentino está teniendo confianza en estas medidas. Hay que ir haciendo, sí, ajustes permanentes, pero la última medida de Mauricio Macri fue la promoción y la ampliación de la asignación universal por hijo a más de 250.000 beneficiarios. Eso creo que es también una medida que favorece sobre todo a los sectores más vulnerables. Hay muchos, porque la verdad es que otro de las cuestiones que genera una gran expectativa es ver qué pasa en un par de semanas, porque antes no se va a poder hacer. Para utilizar una palabra que se ha puesto de moda ahora, la palabra sinceramiento, que el dueño de esa palabrita es Rogelio Frigerio, el abuelo. El abuelo. Él la inventó y la creó y la formaba parte de su vocabulario con mucha frecuencia con el Movimiento de Integración y Desarrollo. Es decir, sincerar todos los números, todas las variables, y en esto va a jugar un papel preponderante Todesca desde el INDEC, porque tenemos que saber cuántos pobres tenemos, cuánta gente sin trabajo hay, si es cierto que el desempleo es el que dicen, el índice los salarios, tenemos que saber. Probablemente la especulación del gobierno sea esa, hasta que no tenga verdaderamente todos los números arriba de la mesa, no pueda sentarse con todos los actores y poder empezar a trabajar. Yo espero que esto ocurra lo antes posible, porque noto, no solo en los que están subempleados, en los que no tienen trabajo, etcétera, etcétera, en la clase trabajadora, en el empleado medio, noto preocupación porque el salario como que llegó el verano y se derritió en 24, 48 horas. Hablamos de confianza. La confianza que se quebró producto en parte de lo que señalabas. Alterar todas las estadísticas oficiales habidas y por haber. Cuando vos tenés 5 precios o valores del dólar, tenés estadísticas oficiales que no son creíbles, ¿eso qué favorece? La especulación. Porque en la confusión, si yo tengo la posibilidad de aumentar los precios, probablemente si no soy un buen empresario o un empresario con responsabilidad social, lo hago.
empezar a ordenar las estadísticas oficiales, unificar el tipo de cambio, eso nos va a hacer ganar en confianza. Cuando vos ganás en confianza, empezás a promover inversiones. Inversiones que van a poner en marcha la economía. Si aumentamos la oferta, eso necesariamente baja la inflación, que es la principal medida que podemos hacer en pos de los trabajadores. Cómo el poder adquisitivo del salario sube. Porque lo que importa no es cuánto me pongo en el bolsillo, sino cuántas cosas puedo comprar y qué puedo hacer con la plata que tengo en el bolsillo. Porque a lo mejor con poca compro mucho y con mucha compro poco. Y ya ¿no? la experiencia de financiar el déficit con emisión ha generado inflación y pérdida del poder adquisitivo. Bueno, para cerrar ya, y nos vamos juntos. Lo importante, y esto sí que me parece que hay que cuidarlo y mucho, hay que trabajar muchísimo porque la grieta, la tan mentada grieta existe y en algunos casos yo veo que incluso se va profundizando y hay que hacer lo imposible por evitarlo. Entonces yo creo que un buen ejemplo, chiquito, pequeño, pero interesante, de cómo uno se puede hacer para convivir en este país es de esta manera, hablando, dialogando y que cada uno diga lo que piensa. Yo acabo de decirle sin saber que él era hijo de López Murphy políticamente, que para mí es un espanto. Y él me dice que él tiene un respeto enorme por López Murphy. Y aquí estamos. No se muere nadie, no es un drama que uno piense que López Murphy es un muy buen economista y un gran político y otros piensen todo lo contrario, como pienso yo. No hay problema, no podemos ensanchar esa grieta porque sería muy peligroso. Entonces, ¿para qué hay que trabajar? Para el diálogo, porque, y acá lo decimos siempre, cuando no hay diálogo, hay violencia. Y esto hay que evitarlo a cualquier precio para la reconciliación de los argentinos. Y en esto, como hombres que somos de la política, creo que hay que recuperar el verdadero valor de la política. La política es la actividad social por la cual los conflictos sociales no es que se agravan, sino que se solucionan. En esos últimos años parecería que la política era la herramienta por el cual cada conflicto social se profundizaba. Yo aspiro a que en este nivel de diálogo y de consenso que creo que va a venir en el país, sin lugar a dudas, podamos ponernos de acuerdo para dejar de proyectar un país a 4 años y que definitivamente podamos proyectar un país a 20 o 30 años con algunas políticas de Estado que ya no discutamos más y que las demos por solucionadas. Roy, muchísimas gracias por haber venido, que termines bien el año y bueno, ya nos veremos en el 2016. Nosotros seguimos, de paso ya se lo decimos a la gente como todos los años, en enero y febrero vamos a estar aquí trabajando, con Bebe por supuesto, de manera que nos volveremos a ver a corto plazo y seguiremos charlando. Eso mismo, Pablo, muchas gracias por invitarme y felices fiestas. Igualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros, volvemos el próximo lunes, poquito después de las 22. Buenas noches.